Bendecidos, ¿cuántos están felices de estar en la casa del Señor, contentos? Amén. Listos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Hoy le voy a pedir que por un segundo no se levante, quédese sentadito, por incline su rostro, vamos a orar. Padre, vengo delante de tu presencia, primeramente en acción de gracia. Qué privilegio extraordinario estar en tu congregación, en tu iglesia, Señor. Juntos adorando, levantando nuestras voces, nuestras manos, adorándote y diciéndote qué grande eres, Señor. Ahora, Señor, háblanos, dirígenos, escuchamos tu palabra, queremos ser transformados, queremos ser bendecidos y queremos ser impactados por lo que tienes que hablar a tu pueblo. Así lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Tengo unos minutos para no solamente traer lo que Dios puso en mi corazón para hoy, pero también traer ese mensaje a manera de, no conclusión, sino a manera de continuación a lo que Dios está haciendo. Yo mencionaba el martes pasado, de hecho el domingo pasado mencionamos la importancia de que la palabra de Dios, cuando la vamos escuchando y Dios nos va hablando a través de ella, ya sea la palabra profética o la palabra de cuando estamos aprendiendo, buscando el oído en escuchar lo de Dios, es condicional, es progresiva y es parcial. Condicional a que nosotros nos sometemos a Dios y tenemos que cumplir con la condición de que somos fieles. Progresiva en el sentido de que Dios no te dice todo de una vez, sino que Él va añadiendo, ¿okay? Él va añadiendo, y parcial, que no te lo dice todo, sino que te dice solamente lo que necesitas escuchar hoy. Así que ese disco está rayado, como decimos en Puerto Rico. Esto ya lo hemos tocado tantas veces, espero que ya se lo sepan. ¿Amén? Bueno, muy bien. Esto fue algo que aprendí en Christian International en mis tiempos cuando estuve con el ministerio profético del Dr. Bishop Hammond. Este era uno de los temas importantes y el fundamento de la palabra profética, excepto que para mí fue fundamento en lo que concierne a escuchar de Dios en todo, no solamente para la palabra profética. Ahora, sí vamos a hacer algo hoy interesante que abre y cierra. Cierra el año 23 con un compendio profético de lo que Dios ha hecho. Y abre el año 24 con lo que ya Dios ha hablado que va a hacer en Monte de Sión y a través del mundo. Escuche bien, a través del mundo, lo que Dios ha hablado que va a hacer. Como siempre, usted conoce la naturaleza de mi llamado profético. Si la mucha profecía no es saludable, si no hay un aspecto de practicabilidad y un aspecto donde tú salgas de esa palabra no solamente edificado, pero segundo, con contestaciones a qué se supone que yo haga al respecto. Entonces no quisiera traer mucha palabra profética sin antes darle el testimonio de cómo la palabra profética ha transformado nuestras vidas en los últimos años, en especial Monte de Sión, esta iglesia, y cómo a través de los años, desde el 2012 hacia acá, usted va a encontrar cómo la palabra profética que has hablado en este lugar es 100% compatible con los eventos políticos, los eventos mundiales y lo que Dios le ha permitido a Monte de Sión hacer en medio de los tiempos. ¿Okay? Así como la unción de la tribu de Isaacar en el libro de Crónicas decía que esta tribu, llegaba un grupo de personas de esta tribu, los cuales tenían una unción especial para no solamente entender los tiempos, sino explicarle al pueblo qué hacer en medio de los tiempos. De hecho, el profeta decía, ¿ok? Señor, aviva, gracias Luis, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla, ¿cuántos se acuerdan? Conocer. O sea, que el Señor va a avivar su obra. Él va a hacer lo que Él va a hacer en medio de los tiempos. La pregunta es, ¿quién se está dando cuenta de lo que Dios está haciendo? ¿Quién sabe lo que Dios está haciendo? De hecho, cuando leemos Apocalipsis, usted va a encontrar palabras claves que dicen, el que lea, ¿okay? El que tenga oídos, oiga. Para que pueda entender, ¿okay? No todo el mundo tiene oído, no todo el mundo entiende, no todo el mundo puede ver, no todo el mundo puede sentir, no todo el mundo puede saber. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este año 23 que está terminando? ¿Qué es lo que va a hacer Dios en el año 24? Uno de los errores que he encontrado en la iglesia es que buscan la contestación a lo que Dios está haciendo en los eventos del mundo, cuando la contestación siempre debe estar en la iglesia. Somos los hijos de Dios, los que sabemos lo que Dios quiere hacer. Sin más preámbulo, quiero leer precisamente un versículo que, nos emprende para el 24 y luego le vamos a dar reversa y vamos al 2012 y vamos a comenzar de ahí.
Pero vaya conmigo a Romanos capítulo 12 y queremos hoy hablar de ese regalo de parte de Dios. Un regalo extraordinario. De hecho, la Navidad es Cristo. ¿Cuántos lo saben? ¿Okay? Nosotros pensamos que tenemos que, como el cumpleaños, tenemos que hacerle un regalo a Cristo, pero en realidad el regalo que Dios te hizo a ti, que me hizo a mí, es Cristo. Cristo es el regalo de parte de Dios. Es el poder más extraordinario que se pueda ver. Una pena que la Navidad ha sido tan tergiversada su celebración y en realidad ha sido tan dañado lo que ha hecho el mundo, ahora, especialmente en los tiempos de hoy. Se ha comercializado tanto la Navidad y con eso no quiero criticar su manera de celebrar la Navidad. Cada cual lo celebra de la manera que le parece concerniente, ¿verdad? Usted ve puertorriqueños que celebran la Navidad, ¿verdad? Extremadamente exagerado, ¿verdad? Y hay otros países que no son tan expresivos como en Puerto Rico, ¿verdad? En la Navidad, pero cada cual lo celebra. Pero los que servimos a Cristo, los que caminamos en Cristo, sabemos el verdadero significado de la Navidad y celebramos el verdadero regalo. Celebramos a Cristo. Amén. Dice así. En Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecíamos esa salvación y aún así Él lo hizo. Juan 3:16 nos dice que porque tanto amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. En Romanos 8:31 hasta el versículo 39, Romanos 8:1, de hecho el libro de Romanos, pero en ese capítulo 5 y ese capítulo 8, crucial, es el punto culminante del Evangelio. Lo va a encontrar en ese capítulo 8 de Romanos. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? ¿Verdad? A la encrucijada que se encuentra el mundo hoy. Yo diría la misma pregunta en lo que va a pasar, lo que Dios dijo que va a pasar en el 24, lo que viene para la iglesia. Victorias que va a tener la iglesia, pero victorias que pueden llevar la iglesia a contaminación con el anatema, como pasó con el pueblo después de derribar las murallas de Jericó. Bueno, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar contra nuestra? ¿Verdad? Si Dios con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros, ¿verdad? ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Qué impresionante la palabra del Señor. Cómo nos bendice el Señor. Y yo veo una iglesia preocupada por el día de hoy, cuando nosotros ya tenemos una eternidad segura. Entonces yo no me necesito preocupar tanto por el día de hoy. En realidad lo único que me interesa es que yo brille, que Cristo sea representado en mí, que yo sea un verdadero embajador, que yo pueda hacer luz en medio de este mundo. Sea que el mundo me entienda o no me entienda, sea que me amen o me odien, sea que me encarcelen o me dejen suelto con libertad de predicar la palabra. La idea es que yo demuestre a Cristo, mi eternidad está segura. Mi eternidad está segura. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Quién me va a acusar? Hermano, el acusador está delante del trono hablando malo de mí constantemente. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer si justo al lado, a la diestra del Padre, está Jesucristo, mi abogado? ¿No? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús, el que murió e incluso el que resucitó, está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Será que algo me puede apartar de que Cristo me ama y de que Él verdaderamente pelea por mí? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte. El Evangelio es un medio contraproducente en lo que concierne a la vida física, extremadamente victorioso en lo que concierne a la eternidad. Aseguro, en lo físico dice aquí: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, lo que está pasando ahora, ni lo que va a venir,
en el año 24, ¿ok? Ni los poderes, no importa cuán poderoso se vea Satanás, y aunque hagan arbolitos de Navidad satánicos, y todo lo que usted vea en las escuelas, y todo lo que usted vea en la política, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos da y que ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Impresionante. Y en realidad, qué mejor manera de ver el impacto que Dios ha hecho en nosotros. Si nosotros no entendemos Romanos capítulo 8 y entendemos que esto tiene que ver con vida eterna, el cristiano moderno no va a tener las herramientas para sobrevivir lo que viene. No la va a tener. De hecho, la pregunta de Jesús en Mateo 24 fue: cuando llegare el Hijo del Hombre, hallará fe en el mundo. Encontrará a alguien que tenga fe. Porque la fe de muchos, dice Timoteo, se apagará. La fe de muchos se agotará. Andarán de aquí para allá. Hay muchas cosas sucediendo y está ya el preámbulo. Yo sé que usted va a encontrar algunos cristianos que son bien exagerados en la manera en que expresan los últimos días y te hacen sentir que mañana se va a acabar el mundo. Pero quiero decirte algo. Relax. No, yo sé que cuando yo hablo en palabra profética la gente toma temor y se aguanta, pero por eso es que una de mis frases favoritas es: tranquilo, relax. Porque el mismo Jesucristo decía: irán de aquí para allá, habrá guerra, habrá rumores de guerra, habrá esto, habrá lo otro, pero decía que no se alarmen, todavía no es el fin. El mismo Jesucristo se lo decía a los discípulos: no se alarmen, tranquilos, no me voy a alarmar, estoy tranquilo, estoy feliz, estoy gozoso de que no me va a faltar nada. ¿Cuánto se atreve a decir eso conmigo? ¿Que vienen problemas en la economía? Absoluto, vienen problemas en la economía. ¿Usted va a estar bien? Sí, vamos a estar bien. Ok, y si hay dificultades, no importa que haya dificultades, nada me apartará del amor de Dios. Por consiguiente, antes de dar la reversa y dar un testimonio para que usted vea cómo Dios habla a esta iglesia, quiero decirle que para el 2024 van a haber tremendas victorias que ya comenzaron, políticas en la nación de los Estados Unidos. Y gran parte del evangelismo y del ámbito evangélico de esta nación quiere ser influencial en lo que concierne a la política de nuestra nación. Pero nuestro Salvador no tiene nombre político y no tiene nombre de político ni de senador ni de que quiera ser. El nombre y el único nombre que es el Salvador de nuestra nación es Jesús. Él es el único que puede levantar esa nación. Pero el único que puede verdaderamente orar por esta nación y dar rodillas, el único que tiene la voz, el único que tiene el oído de Dios, la única persona que va a hacer que Él incline su oído, son sus hijos. Somos nosotros los que tenemos el oído de Dios. Yo veo una nación que grita y clama, pero Dios no escucha a todo el mundo. Su oído no se presta para todo. Por eso en Crónicas decía: si mi pueblo se humillare, aquellos que se llaman por mi nombre y se tornaren de sus caminos. El llamado de Dios a cambiar una vida de santidad no es al pueblo perdido de los Estados Unidos ni de tu país. Es a ti, es a mí. Somos nosotros los que hemos sido llamados a caminar en santidad, a dejar el pecado, a hacer luz en las tinieblas. Y cuando pedimos: Señor, cambia mi nación, Él va a escuchar tu oración. Y yo voy a ver cambios en esta nación y tú los vas a ver conmigo. Pero es el preámbulo de lo que viene para la gran contaminación de la apostasía de los años que vienen. Por consiguiente, del año 24 en adelante se levanta una encrucijada muy fuerte para la iglesia. ¿Y cuál fue el mensaje que se le dio a Monte de Sión al comenzar el año? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál fue el llamado profético y el lema de este año para Monte de Sión? Escogeos hoy a quién servir, ¿ok? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Es una encrucijada para la iglesia. Esta encrucijada no es para el mundo. Ya el mundo le sirve a otro. Ya el mundo se sirve a sí mismo. ¿A quién se le puede hacer tal pregunta? Sino solamente al pueblo de Dios. Conoce a quién debe servir. Solo hoy tú y yo podemos tomar esa decisión. Ok, vamos a hacer una pausa y ahora vamos un
Camino al pasado. ¿Cuántos quieren ir al pasado conmigo y ver cómo Dios habla y cómo la palabra profética de Dios es fiel y es verdadera? Año 2012. El lema de la iglesia Monte de Sion para el año 2012 fue el siguiente: Dios llama a juicio y arrepentimiento. Él va a poner a su iglesia en juicio y dice: necesito arrepentimiento de la iglesia. Es verdad que en el año 2012 la mayoría de las iglesias tenían el año de la prosperidad, el año en que Dios nos va a dar la ciudad, el año en que vamos a derrotar barreras, el año de la victoria, todos unos lemas bien bonitos. Monte de Sion, hemos sido los más raros del mundo, hermano. Amén. De hecho, no había mucha gente en nuestra iglesia. El tema del año 2012, basado en Mateo capítulo 3, dice: y toda la verdad, y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos se acuerdan de un banner que todavía anda corriendo por ahí que dice fuego, Espíritu Santo y fuego? Pedimos que Dios nos llenara del Espíritu Santo. Para poder recibirlo tuvimos que entrar en arrepentimiento, para que Él juzgara nuestras vidas. Entonces el juicio de Dios es el siguiente: bien hecho, mi fiel siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y hablamos ese año de que cuando hablamos juicio la gente lo ve como algo malo, pero juicio no es necesariamente malo. Juicio es una decisión legal, autoritaria. Y esa decisión está basada en condiciones. Si tu condición con Dios está bien, el juicio de Dios es de bendición. Y si tu condición con Dios no está bien, el juicio de Dios es: arrepiéntete. Cuando leemos las cartas a las iglesias, que vamos a encontrar: esto tengo a favor tuyo, esto tengo en contra de ti, arréglate, porque si no, esto va a suceder. Dios no viene a contra la iglesia a cortar cuellos. Dios viene hacia la iglesia a levantarte, a ver qué necesitas corregir, para darte la mano y decirte: sal de ahí, no tienes que estar ahí. Yo puedo levantarte. Hemos malinterpretado el juicio de Dios. Y en lo que concierne a los hijos de Dios, el juicio de Dios es bendición, es prosperidad, es a la manera correcta, es poder. En el año 2000, esto comienza en el 2012. En el 2012 Dios me envía a Honduras. Y precisamente me dice: tienes que ir a Copán. Pastor Mesa, la pastora Verónica, mi esposa y yo, y el pastor Reyes, nos llevó el Señor a una montaña en Copán. Y en esa montaña el Señor me dice: declara, ese año 2012 había un pozo de petróleo que se había roto en el medio del Golfo Pérsico y no lo podían tapar. Y ese pozo, buscando, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan del pozo que se rompió, ¿verdad? Y el presidente y todo el mundo buscando cómo tapar el joto ese, y eso tirando aceite y petróleo y contaminando el Golfo de México? Me acuerdo que me llamaron de Washington para pedirme cómo podían utilizar material de bagazo de caña para absorber el petróleo que estaba llegando a las playas. Y me pidieron que cómo yo podía ayudar en eso. Y le digo: no les puedo ayudar porque los agricultores no van a darle el bagazo de caña, porque lo convierten para electricidad, lo queman y hacen electricidad. Y si se lo venden al gobierno, después de ustedes le van a cobrar un bill eléctrico más alto. Entonces se nos fue difícil resolver el problema de la contaminación. Pero historia corta es, mientras está eso contaminándose, el Señor me decía: así se contamina mi pueblo. Hay pozos de contaminación dentro de la iglesia y ellos creen que los pueden tapar ellos. Yo llamo a la iglesia a arrepentimiento. Yo llamo a la iglesia a que se pongan de rodillas y se arrepientan. Desatará el espíritu de Natán y traeré profetas que confrontarán a líderes. ¿Ok? Y dice: entonces cuando la iglesia entre en su completo arrepentimiento, yo desataré un avivamiento que comenzaría desde California y daría la vuelta alrededor del mundo. Cuando llegue la longitud de Indonesia, se detendría por un tiempo y arrancaría nuevamente hasta cubrir la tierra entera. Ese avivamiento comenzó el final del año 22, continuó, se expandió en el año 23. Lo hemos visto cuando han visto las universidades de California explotando. Ya era un grupo de jóvenes, están adorando al Señor en todos los capitolios de los 50 estados de los Estados Unidos, cosa de que el año 24 para las elecciones hayan cubierto todos los estados en adoración, en proclamación del evangelio, y miles se están convirtiendo.
Al año 2016, Dios dice, les doy una nueva encomienda. Fue tiempo de declaraciones proféticas sobre la iglesia para protección, pero generalmente para separación de la corriente común de la iglesia. El año 2016, muchas cosas sucediendo en la iglesia, muy lindas, por el sentido de que la doctrina de la prosperidad fue tan poderosa, ¿verdad? Y fue tan acogida por muchas iglesias. Dios nos llama a nosotros a no mezclarnos con esa doctrina y nos llama a separarnos. Vuelvo y le digo, Montes de Sión, siempre una espina, ¿verdad? En este aspecto. Ese fue el año 2016. Antes de entrar ahí, perdónenme, fue que brinqué. Empecé en el 12 y brinqué al 16. Mala mía. ¿Qué viene después del 12? ¿Alguien me puede ayudar? 2013. 2013 Dios nos dice reconocer a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de Salmo 46? ¿Verdad? ¿Qué dijo el Señor en 2013? Van a haber eventos catastróficos, van a haber eventos políticos y de gobierno que van a suceder en los próximos años y van a haber ataques personales contra ciertas personas y directamente contra la iglesia Montes de Sión. Sufrimos, esta iglesia fue criticada, se habló en otras iglesias de que aquí se enseñaban falsas doctrinas y vimos esas guerras, las vimos y eso pasó. Pero el Señor nos dijo en el versículo 10 del Salmo 46, está quietos y reconoced que yo soy Jehová. No hicimos nada, nos quedamos quietos, hemos visto la gloria del Señor. Año 2014 fue año de revelación, pacto y de unción. Ahí fue cuando el Señor dice, les daré pan nuevo, les daré vino nuevo. Y fue el desatar de la nueva unción. Fue el versículo de Joel capítulo 2. ¿Verdad? Algunos de ustedes se acuerdan, siempre el pastor Mesa imprimía los versículos bíblicos y los ponía así en las paredes, ¿ok? De la iglesia. Y a veces que no quitaban el primero y ponían el otro. Y ya teníamos casi toda la pared llena de la Biblia completa, ¿verdad, pastor Mesa? ¿Ok? Pero fue Joel cuando el Señor dice, unción nueva, vino nuevo. ¿Por qué? Porque primero entramos en arrepentimiento en el 2012. En el 2013, a pesar de ataques, nos mantuvimos quietos. En el 2014, Dios dice, puedo confiar en ti, te voy a dar una unción. En el 2015 nos envía a la calle y nos dice, ahora ven y remueve todo lo que obstruye el camino. ¿Ok? Isaías 62. Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos se acuerdan del versículo bíblico en la esquina sobre la puerta para entrar al sistema de sonido? ¿Ok? El profeta Isaías, la palabra profética que me dio el Señor para ese año fue, ese es el tiempo en que el rey Urías, que fue el rey que no fue al templo nunca a hacer sacrificios. La Biblia dice que fue un rey muy bueno que hizo lo correcto delante del Señor, pero, tiene un pero bien grande, nunca enseñó al pueblo a caminar en la palabra, nunca enseñó al pueblo a caminar en santidad. El Señor me dice, se preparen y métanse conmigo porque viene ahora un tiempo en que los pastores van a vivir vidas nobles y vidas justas, pero no lo van a predicar del púlpito. Por miedo a que se le vaya la gente de la iglesia, no lo van a predicar del púlpito. Pero ellos, sus vidas personales y sus hijos en sus casas van a hacer lo correcto delante de mí. Pero no le van a enseñar eso al pueblo. Porque si predican santidad, se le quiere ir la gente. Ese fue el año 2014, el año 2015, perdón. ¿Qué dijo el Señor? A ustedes yo los llamo a que desaten palabra profética. Ese fue el año que Dios dijo, cierren los oídos, cierren los ojos, no sea que vean, no sea que oigan, no sea que crean, porque viene un tiempo en que yo voy a cerrar la puerta. Estas palabras proféticas son profundas y es una pena que haya que decirlo tan rápido. Pero ¿qué abre esto? Dice el Señor. Ahora que remueven todo eso y sacan esta palabra y lo predican de esa manera, se comprometen a hablar la verdad del púlpito. En el año 2016 el Señor dice, ahora les doy una nueva encomienda. El tema del 2016 fue una nueva encomienda donde entran declaraciones proféticas para protección y separación de la corriente común de la iglesia, que fue lo que hablé hace unos minutos, ¿ok? Donde el versículo 6 Isaías dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Ok? El año 2017, ¿cuántos se acuerdan de la iglesia al estilo de Antioquía? ¿Cuántos estuvieron aquí para la iglesia al estilo de Antioquía? Levante la mano alta para yo verles. Mira qué bien. Aquí hay bastantes que todavía sobrevivieron la iglesia al estilo de Antioquía, ¿verdad que sí? Algo que yo aprendí, que los líderes de esta iglesia aprendimos, que había muchos dentro de la iglesia que a pesar de tantos años en la iglesia, todavía no entendían los fundamentos
de la palabra en lo que concierne al carácter de Dios, la veracidad de su palabra y las características específicas de Jesucristo. Su naturaleza, la naturaleza de Cristo. ¿Quién es Él? En su naturaleza humana, en su naturaleza divina. Y la iglesia al estilo de Antioquía fue un programa extraordinario que duró varios meses. Me acuerdo que Hugo hizo las presentaciones de promoción, ¿ok? Y en ese año fue para mí uno de los mejores años en que esta iglesia verdaderamente volvimos a fundamento. Y nótese que no fue hasta el 17 que Dios nos llevó a volver a fundamento, sin que antes nos pasara desde el 2012 hasta el 2016 por un proceso transformativo, donde estamos dispuestos, donde ya nos hemos ido en contra de la corriente de la iglesia y donde ya no nos queda nada, donde estamos sufriendo para sobrevivir este aspecto de ser iglesia, especialmente en West Palm Beach. ¿Ok? Y Pastoral Mesa le puede contar lo duro que es pastorear una iglesia bajo estas condiciones. Cuando todas las conferencias que tú ves y todo lo que está en YouTube, todo el mundo esto es lo que hablan, y cuando escuchan lo que se habla en Monte de Sion, esta gente parece loco, esta gente no están desconectados con todo. Eso de profético no tienen nada. Mire, se lo digo, cuántas veces mi esposa y yo nos fuimos en oración, Señor, ¿será que yo estoy mal? Pero ¿cómo es posible que todos los profetas están locos y que tú me das una cosa a mí que no, ni pega, ni conecta? Es como si yo estuviese en otro lado. Era porque estábamos en otro lado, era porque estábamos en otro sentir, era porque estábamos en otra mente. Amén. De ahí Dios nos lleva después de fundamento a Antioquía, y fue que Antioquía fue extraordinario, lo repito nuevamente, y que creo que lo devolvemos a Piel. I think we need to do it again. Pastor Alfonso, then we need to do it again. Pastor Abelino, si nos estás escuchando, creo que la iglesia de Antioquía fue un programa muy lindo y que debemos hacer algo parecido. ¿Qué pasa en el 18? El Señor nos llama a toda buena obra. Fue el año de la buena obra. Fue un año en que esta iglesia se levantó, ayudó en todo tipo de ayuda. Las ayudas a Honduras se expandieron, fueron más. Las ayudas durante los huracanes que ocurrieron. Esta iglesia dijo presente a gente que necesitaba, aún sin dinero. Esta iglesia ayudó. El 18 fue el llamado a la ayuda bajo el tema que la compasión triunfa en medio del juicio. Hebreos capítulo 13, que dice así, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Que Él sea quien cumpla en nosotros. El año 2019, edifiquen sobre el fundamento. Interesante. Dios nos da Antioquía para volver a fundamento. Entonces el año 19 nos dice, ahora pueden edificar. El 2012 al 2016, Dios comienza a destruir todo rudimento para llevarnos a un proceso de establecer fundamento para empezar de nuevo a construir. ¿Ok? 2020, ¿qué dice el Señor? Ahora sí, ensancha el sitio de tu tienda. Cuando se acuerda el pastor Chuti, que estuvo aquí hace un domingo y trajo el mensaje profético, ensanchen el sitio de su tienda. ¿Qué sucede justo después del 2020? ¿Cuántos se acuerdan qué sucedió en el 19? Cuando el Señor nos dice establece fundamento. ¿Cuántos se acuerdan de algo que se llama COVID-19? Dios nos dice, pongan fundamento, prácticamente enciérrense en la iglesia y no salgan porque voy a poner fundamento. Justo cuando COVID-19. Explota COVID-19 y todo el mundo encerrado en su casa con la máscara puesta, ¿ok? El 19, el 20, el 21 y el 22. 4 años de máscara. All right? 4 años de que cuidado que no te metas aquí, que si los 6 pies de distancia, y 4 años proféticos donde muchas iglesias sufrieron varias consecuencias. Nosotros sufrimos consecuencias, pero el 19 Dios nos dice, vamos a ensanchar el sitio de la tienda para el año 20, justo en el medio de COVID-19. No tiene sentido. Las iglesias están cerrando, no abriendo. ¿Ok? Para el 21, el Señor le dice a esta iglesia, hoy los llamo a ser la iglesia perseverante. Tienes que perseverar. Nos lleva a Hechos capítulo 2 y nos lleva a perseverar en varias áreas. El año 22. ¿Qué dice el Señor al año 22?
justo al final, cuando estamos saliendo de este problema de COVID, cuando está supuestamente viendo luz al final del túnel, el Señor dice, el año de la unanimidad, únanse. Tienen que unirse. Tienen que tener, y no es unido que tú y yo pensemos lo mismo, es unido al Espíritu Santo. La unanimidad con el Espíritu Santo. Y no quiero darle mucha candela a esto porque voy a cerrar ya mismo, ¿ok? Porque ya después del 22 llegamos a este año. Después que Dios nos llama a unidad, ¿qué hace en el año 23? Cumple la palabra profética del año 22. Ensancha el sitio físico de la tienda y nos saca de donde estábamos y nos lleva a ¿dónde? A este lugar donde estamos hoy. Ahora tenemos justamente el doble de la cantidad de sillas, el doble de la cantidad de espacio que teníamos antes. Escuche bien, yo sé que la iglesia, la mayoría de las personas están de domingo a domingo, pues yo creo una iglesia que se edifica día a día, año a año. Y yo creo en la Biblia que dice cuando vamos de victoria en victoria, ¿verdad? Y si usted no está dispuesto a mirar hacia atrás, a ver de dónde Dios me sacó, usted no sabe para dónde va. Y tampoco va a entender por qué Dios está hablando lo que está hablando. Y me daría pena cerrar el año 23 sin explicar por qué Dios va a traer a la iglesia a una encrucijada. Y por qué antes de llevar a la iglesia de los Estados Unidos a una encrucijada en el año 24 y 25, le dice primero a esta iglesia, escojan ustedes primero a quién van a servir. Porque en el 24 le toca a los demás. El resto de la iglesia en el 24 tiene que escoger a quién van a servir. Pero en esta casa ya esto está decidido. Pues no importa que la iglesia se vaya con todo y tenis detrás de un político o detrás de una agenda de gobierno. Nosotros sabemos a quién servimos. Aquí sabemos qué predicamos. Y en medio de tumulto, en medio de dificultades, en medio de desacuerdos doctrinales o lo que usted pueda encontrar, en algo no falla. El fundamento que es Cristo, el fundamento que es el Evangelio, el fundamento que es la palabra de Dios como infalible, como es completa, que no le falta nada, sigue siendo viva, eficaz y es lo que opera en este púlpito y es lo que le pedimos a Dios que nunca se acabe. Si por causa de predicar la verdad nos cierra las puertas, yo diría, gloria a Dios. Si por causa de predicar nos acusan, yo diría, gloria a Dios. Si por causa de porque hemos escogido servir a Dios y caminar en su palabra, a pesar de que otras iglesias y el mundo se vaya por otro lado, y eso nos va a causar persecución y ataque físico o lo que usted diga, yo diría, gloria a Dios. Se está cumpliendo la palabra y somos dignos de sufrir por la obra de Cristo. El año 23, no de balde, abre el Señor la puerta, escogeos hoy a quien servir. El año 24, el Señor dice, ok, cuidado con el anatema. Y esta palabra no es estrictamente para Monte de Sión, todavía no hemos tenido el ayuno y el preayuno y el preayuno, ok. Pero en el principio de enero vamos a estar en oración, ya su siervo yo aquí, estado de rodillas, ya Dios habló para el año 24. La pregunta es específicamente en Green Acres, Monte de Sión, ¿qué vamos a hacer? Específicamente, ¿qué vamos a hacer? Dios me da 3 puntos importantes que necesitamos hacer comenzando de este año en adelante. 3 puntos y ahora vamos ahí. ¿Ok? Porque ¿cuántos ven como... ¿Cuántos son bendecidos con esto que acabo de contar, del 2012 al 2023? ¿Cuántos ven continuidad y crecimiento como Dios lleva a la iglesia? ¿Cuántos lo pueden? Amén. Amén. Perdóneme que le haya tenido que quizás aburrir un poco con todo este recuento profético. Pero es que es imposible que nosotros nos demos cuenta. ¿Será que Dios está bregando en esta iglesia? ¿Será que Dios está operando en esta iglesia? Señor, aviva tu obra y en medio del revolú que está pasando en el mundo, hazla conocer. ¿Será que Dios lo está haciendo conocer aquí? Yo diría que sí. Yo diría que sí, yo creo que Dios ha traído palabra a esta iglesia, no solamente a través de Pastor Mesa, de Abelino, Abdiel cuando tiene sus oportunidades, este es su siervo. Dios ha dado palabra en esta iglesia. Y más que palabra profética, Biblia, Biblia, Biblia. Escuche bien, Biblia. That's it. Les ruego por favor que no se metan a YouTube, a Facebook, a los medios, a Twitter, a lo que sea que usted use, X, no X, whatever you use.
encourage you, do not seek a personal prophetic word. No andes buscando profetas. Y se lo está diciendo un profeta. Es tiempo de que busques la palabra del Señor. Cosa, escuche bien. Cuando venga el profeta, usted pueda juzgar si es Dios o si no es Dios. ¿Será que este tipo comió pizza anoche y le cayó mal y está viendo visiones? ¿O es que Dios me está hablando? Como único lo vas a lograr es que tengas palabra, que tengas fundamento. Bible, Bible, Bible. Y perdone que no le voy a dar la predicación de los 3 puntos, eso vendrá más tarde y posiblemente no este año. Creo que esta es mi última predicación de este año. Los próximos domingos se los voy a dejar al Pastor Mesa, al Pastor Abelino, que ellos se las entiendan con todo esto que les he tirado yo a ustedes. Amén. Voy a seguir pasando páginas para que usted vea cuánto Dios ha hablado. Y yo sigo pasando páginas. Ya mismo vamos a llegar, tranquilo. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer? La pregunta que queremos contestar ahora. ¿Ok? Este regalo que Dios le ha dado a esta iglesia. Nos dio a Jesucristo, nos dio vida eterna. En medio de un mundo perverso, Dios le habla a esta iglesia año tras año que Él espera de nosotros y nos da las herramientas. ¿Será que nos dejó solos? No. ¿Será que el Espíritu Santo habla y opera? Sí, opera. ¿Por qué tenemos que preocuparnos? Por eso quería traer este testimonio. Dios no te va a fallar. Si tú le dices, Señor, dame sabiduría, te la va a dar. Mira, comete los errores que tú quieras cometer mientras tu corazón esté inclinado hacia Dios. Encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará todas tus sendas. Ahora, ¿qué es práctico? Con esto puedo cerrar la palabra profética de hoy. ¿Qué es práctico? ¿Qué puedo hacer en medio de una nación americana que se cae, que se pierde y que se desvanece en la gran caída moral, en el crecimiento de la inmoralidad en medio nuestro, nuestras escuelas, nuestros gobiernos, nuestra política? 3 puntos y con esto cierro. Primero, no te entretengas con lo mismo que se entretiene el mundo. ¿Quiénes son tus ídolos? ¿Cuál es tu entretenimiento? And I'm going to go in English. What is your main entertainment? And how does that entertainment compares to the world? ¿Ok? Gran parte del entretenimiento moderno tiene que ver con la inmoralidad. ¿Ok? No es lo mismo yo entretenerme haciendo algo, porque ese es mi entretenimiento, que yo ver o meterme en tipos de entretenimiento que tienen que ver con un cambio social y se considera inmoral. You get it? Por ejemplo, a mí me encanta entretenerme. Escuche, mi entretenimiento es el no caminar un carro en una carretera con pavimento. A mí me encanta llevar un vehículo en algo que no sea pavimento. Puede ser sobre roca, puede ser sobre un fango, puede ser sobre una montaña. Mientras yo no esté corriendo ese vehículo por un pavimento, a mí me encanta hacer eso. La gente piensa, el hermano Maelo le puso unas gomas bien grandes a su carro porque es un exagerado. Ese es mi entretenimiento. Yo me salgo de la brea y yo me meto por un monte y yo corro por ahí para abajo. Y yo estoy corriendo, llegando donde otros no pueden llegar. Y encuentro un árbol bien bonito, un pájaro, me pongo a verlo y me pongo a orar. Yo me entretengo con eso. ¿Con qué tú te entretienes? Número 2, no participes en el pecado de esta nación. Cuidado cuando des el voto. Cuidado. Las 3 áreas importantes de abominación delante del Señor, según el Antiguo y aún el Nuevo Testamento, según Romanos capítulo 1. ¿Ok? No darás tus hijos a Moloch. All right? El aborto. El Señor le dijo, es abominación que sacrifiquen a sus hijos contra Dios. No es pecado, escúchate, esto es pecado que hagas esto, es pecado que hagas aquello, esto me ofende, todo esto me ofende, pero la palabra abomination, Él la utilizó solamente en 3 áreas. No profanarás el nombre del Señor tu Dios. No profanes el nombre de Jesús, porque ese es el nombre sobre todo nombre.
¿Ok? Segundo, no des tus hijos a Moloch. Tercero, que el hombre no se acueste con otro hombre como se acostaría con una mujer. La inmoralidad sexual. Y las tres son abominaciones delante de Dios. Es Bible. Por eso le vuelvo a decir, Bible, lo que la Biblia dice. ¿Ok? Segundo, no participes en lo que participa el mundo. Tampoco lo apoyes. O sea, no es no amar, por el contrario. La mejor manera de yo apoyar a la persona que tiene este problema es abriéndole las puertas y darle un abrazo y decirle, te amo. ¿En qué te puedo ayudar? No criticarlo, no señalarles, no, escuche bien, no se burle. Por favor, cristiano, escúcheme bien y perdone que me extienda. Si algo podemos hacer, que lo he visto en otros lugares y algunos de nosotros en nuestra cultura nos gusta burlarnos. Algo que me desagrada de la comedia puertorriqueña, que la comedia puertorriqueña siempre es una burla hacia la inmoralidad sexual. Se está burlando de alguien que se viste como mujer y entonces se visten como mujer para burlarse. Primero, no se burle de la persona que viva en cualquier decisión personal que sea en contra de lo que nosotros creemos. Tenga compasión, tenga respeto y tenga amor. Porque ellos no están más bajos que tú y tú no estás más arriba de ellos. Y la mejor manera de amarles es orar para que el Espíritu Santo siga operando en esa mente y les siga redarguyendo. ¿Y cuántos se acuerdan que ya Dios habló a través de Romanos capítulo 1? No participes en lo que participa el mundo, especialmente en estos tiempos de política. Hay que tomar decisiones. Y por último, el tercer punto para nosotros poder sobrevivir esto y lo que Dios le pide a Monte de Sion es que tenemos que proclamar el Evangelio aunque nos cueste. No podemos quedarnos encerrados en estas cuatro puertas cantando himnos bonitos. I'm sorry. Pero para el año 24 hay que salir para afuera. Pónganse de pie, vamos a orar. Dios ha hablado a esta iglesia. Padre, venimos ante tu presencia en acción de gracias. Cami, if you can play a couple of notes, we're going to close with that. No need to sing, but we're just going to play a couple of notes. Tenemos el testimonio de que tú, a través de los años, mantienes a esta iglesia. Le hablas a esta iglesia. Hemos el testimonio de que no ha fallado tu palabra, Señor, y que en este lugar tú nos has dirigido con detalle. Y que cada año, aunque no hemos entendido muchas veces, hemos visto tu mano poderosa de protección. Nuestra intención hoy no es demostrar, Señor, de que Monte de Sion es el que las tiene. You want to know what's going on. ¿Quieres saber lo que va a pasar? Vete a Monte de Sion, que ahí es donde único saben. That's not it. Eso no trabaja así. Vas a estar donde Dios te envió. Porque esta palabra no solamente camina en este lugar. Esta palabra impacta a muchas otras iglesias y a muchos otros lugares. El Señor nos habló antes de todo esto. Antes del 2012, el Señor nos dijo, todavía quedan 14,000 rodillas. Cuando el profeta salió huyendo, se escondió en la cueva. El Señor le dijo, no te preocupes, todavía quedan 7,000 profetas que no han doblado sus rodillas a Baal. Todavía hay 7,000 profetas que sus rodillas no dobló y cada uno de ellos tiene 2 rodillas. Eran 14,000 rodillas que dieron, tocaron el suelo para la gloria del Señor. No estamos solos. No somos los únicos que enseñamos la palabra. No somos los únicos que estamos dispuestos a decir, he aquí, escogeos hoy a quien servir. En mi casa y yo serviremos a. No, son muchos más. Por eso el avivamiento que se levanta ahora son muchos más. Amen. Young adults, this is your time. Young adults, this is your time. This is your time to stand up. Stop what you're doing and say, God, what did you call me for? I've been singing, I've been playing, I've been teaching, I've been doing whatever you want me to do in the church, Lord. What did you call me about? What's my 10-year goal? What am I going? What am I doing? Because this is your year, 2024. God's going to take some people out and He's going to put you. I don't think God's going to go outside of this church, look for leadership. It's already here.
But leadership is going to change. So young adults, get on your knees and pray. Get on your knees and pray. Thank you, Lord Jesus. Father, te doy gracias. Te doy gracias. Denle un aplauso fuerte a su Dios. Aleluya. No crean que voy a predicar de nuevo. Así que tranquilo. Yo sé que a esta hora muchas veces estamos a punto de irnos para la casa, pero quiero, como Mael lo dice muchas veces, le voy a robar 5 minutos. ¿No es cierto? Pero ahora le voy a robar un poquito más. Unos 6 minutos. Mira, la palabra del Señor en Mateo capítulo 28, 18 en adelante dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una de las misiones que Dios nos dio, o un llamado, digamos, que Dios nos dio cuando se fundó esta iglesia, primeramente que enseñáramos la palabra del Señor. Y lo hemos estado haciendo durante muchos años. Pero también nos encomendó, ¿no es cierto?, ir a las diferentes partes, a las diferentes misiones, a los diferentes lugares del mundo. Y a veces cosas que se nos hacen un poco difíciles, pero Dios ha provisto en todos estos años la forma como hacerlo. Y hemos viajado a muchas naciones. Hemos estado en Puerto Rico, en Argentina, en Ecuador recientemente, en México, en Honduras, en Guatemala. Y siempre hemos sido de bendición en lugares donde hemos ido. Y Dios le ha dado una misión no solamente a mi persona, sino que al pastor Maelo y a muchos y al pastor Rosita y a muchos que nos han acompañado a los diferentes lugares donde hemos ido. La palabra dice que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores. Y realmente lo hemos dispuesto a hacer, a dar. Si el Señor nos dice que tengamos misericordia, la hemos tenido realmente, o Dios la ha tenido a través de nosotros. Dios nos ha provisto. Y cada vez que viajamos, ¿no es cierto?, de alguna manera bendecimos a otra familia. Hemos bautizado en los diferentes lugares. Recientemente, ¿no es cierto?, estuvimos en Orlando, ¿no es cierto?, abriendo una nueva misión, ¿no es cierto? Y también hemos querido bendecirlo a ellos para el comienzo de esta bendición. Y ahora la pastora Rosita y el pastor Maelo viajan a Honduras. Nuevamente quisiéramos orar por ellos, porque sé que llevan provisión, sé que llevan, ¿no es cierto?, bendición a ese lugar. Así que le voy a pedir al pastor Rosita y al pastor Maelo que vengan por aquí. Me ha tocado viajar con ellos en muchas oportunidades. Nos hemos gozado, nos hemos reído, lo hemos pasado bien, hemos llegado gozosos de vuelta. Y sé que siempre, a pesar de que llevamos bendición a otros, nosotros los venimos de vuelta con muchas bendiciones, venimos con tanto, y esta no creo que no va a ser la oportunidad, así va a ser también. Así que quisiéramos orar por ellos. Pero además de eso quiero decirle algo: siempre que vamos, llevamos algo. Hay muchos, no sé, y Maelo lo repitió muchas veces, nosotros somos diferentes a muchas de las iglesias. Muchos de los pastores, cuando van a lugares, ¿no es cierto?, van a recibir dinero por predicar. ¿No es cierto? Lo llaman: no, pastor Maelo, venga, nosotros le damos una ofrenda, le dan todo, le prestan, le dan auto, le dan todo. Nosotros somos distintos. Nosotros llevamos dinero, llevamos bendición.
Y generalmente tenemos la costumbre, al final, que con las veces que he viajado con ellos, que al final los miramos los bolsillos, a ver cuánto estamos, a ver qué nos queda, y dejamos todo lo que tenemos para los pastores de ese lugar. Ya es una costumbre que así lo hacemos. Así que, aparte de orar con ellos, yo quisiera recoger una ofrenda para que ellos lleven a ese lugar, ¿no es cierto?, las bendiciones. Hay mucha necesidad en ese lugar donde vamos, sobre todo en Honduras. Hay mucha gente que nos ve llegar y de alguna manera, ¿no es cierto?, nos cuenta sus necesidades y cosas. Así que, mientras yo oro por ellos, por favor, tráete esa ofrenda. No, aunque tú no vayas a ir, pero tú vas a ir en el Espíritu porque vas a llevar. Así que vamos a empezar a recoger la ofrenda. Yo, en el resto de la gente, en este momento, quiero que estire sus manos hacia acá. Levanta tus manos al Señor y vamos a orar por ellos. Los vamos a bendecir. Y sabemos, Maelo y Rosita, de que hay muchas palabras que Dios ya le ha puesto de antemano a ustedes para llevar. Desde el día que, ¿no es cierto?, dijeron vamos a ir, o sea, dijeron heme aquí, yo iré. Desde ese día Dios ha estado poniendo palabras, diferentes palabras para llevar a ese lugar. Y los queremos bendecir, queremos pedirle al Señor que el Señor los lleve bien y que los traiga con bien. Que los lleve con gozo y los traiga con mucho más gozo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos, Señor, al pastor Madero y a la pastora Rosita, amado Rey, Señor. Te pedimos, amado Jesús, de que toda palabra, Señor, que venga de ti hacia su mente, a sus vidas, Señor, ellos la expongan, Señor, a la persona que lo necesita, Señor. Exactamente, Señor. Dios va a poner, ¿no es cierto?, gente, ¿no es cierto?, exclusivamente va a haber gente de que lo está esperando ya por mucho tiempo para recibir una palabra de Dios. Y en ese tiempo la palabra de Dios se la va a dar a ustedes para poder darla. Así que, Padre, gracias. Gracias por la vida de Pastor Madero y de Pastor Rosita. Gracias, Señor, porque tú los mandas, Señor, como misionero a ese lugar, Señor, para dar testimonio de tu vida, Señor, de la vida tuya, mamá, amado Jesús. Por eso te damos gracias, Señor. Te damos gracias por ellos, Señor. Padre, gracias, Señor. Señor, que en ese lugar, Señor, sean bien recibidos, amado Jesús, Señor. Señor, que los esperen, Señor, con ansia para cuando ellos lleguen, Señor, amado Jesús. En el nombre de Jesús los enviamos, Señor. Amén y amén. Gracias. Den un aplauso grande al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, la semana que viene no va a estar el pastor Madero ni el pastor Rosita aquí en este lugar. Así que Dios los bendiga. Dale al hermano que está a tu lado, qué bueno que viniste.